pero Dios contesta la oración. Y Dios lo que va a hacer, Él tiene un plan. Nosotros no sabemos, a lo mejor estamos un poco afligidos por la situación que está aconteciendo, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nuestro Dios es poderoso. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Y sabe que hay muchas personas que están orando por este lugar a nivel mundial, para la gloria de Dios, no por jactancia ni por vanagloria. Donde quiera que me conocen y saben la situación por la cual estamos pasando, ellos están orando por este lugar. Hay personas que no se congregan aquí y son de otro país y están ayunando por este lugar. Y nosotros tenemos que estar siempre en oración. ¿Por qué? Porque, como usted ve, usted se da cuenta, casi me dijeron que no podía quitar nada. Entonces tengo que dejarlo así. También me dijeron que no podía tapar allá atrás. Por eso nos pusimos sobre este lugar. Pero Dios es el que hace las cosas y va a ver que Dios va a dar una respuesta. Nosotros a veces nos afligimos porque pensamos que la oración no va a ser contestada. Dios contesta. Por eso dice que el que busca halla. Tenemos que buscar incansablemente esa comunión con Dios para que esa oración sea contestada a la brevedad posible. Tenemos que tocar. Imagínense aquel hombre que fue y en la noche le tocó al vecino: necesito 3 panes porque vienen. Y por estar perseverando, estar toque, la persona se levantó y le dio los panes. Nosotros tenemos que seguir orando para que el Señor haga su voluntad en este lugar. Tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir adelante. Es importante porque, mire, el enemigo se levanta contra nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el Dios de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Nosotros nomás tenemos que estar firmes y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos no vienen o vienen a buscar nomás una sanidad. Hay que buscar a Cristo, hay que buscar al dador de la vida, hay que buscar a ese que da los milagros. Nosotros nomás somos instrumentos que Dios usa para su gloria, pero también nosotros necesitamos de esa oración. También nosotros, a veces como ahorita, mire, ¿usted cree que cuando me estaban diciendo que no podía quitar nada, yo, sí? No, la luz no prevalece sobre las tinieblas, pero nosotros tenemos que acatar órdenes porque no es lugar de nosotros, es lugar del municipio y pues, tenemos que acatar esa orden, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder y que algo va a hacer. Tarde que temprano, este es como decirle, acuérdense que mientras está el alcalde que está ahorita, cuando cambian de alcalde se cambia todo el personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Para qué? Para que Dios obre y que Dios, ya sea en este lugar o si nos va a llevar a otro lugar, pero que sea Dios. ¿Por qué? Porque a veces por emociones, es que me prestan allá, me dice que véngase para acá. Y a veces uno va y sabe que Dios se molesta. Y cuando se molesta a Dios, ¿qué pasa? Los dones son irrevocables, pero sí se apagan. Se contrista el espíritu. ¿Y qué pasa? De que ya, por mucha unción que haya tenido, se va menguando. Por eso nosotros tenemos que estar orando para que esa oración sea contestada. Imagínense, por este lugar yo oré 2 años. Cuando me dijeron los pastores, vas a ir y vas a abrir ese lugar, yo fui y hablé con la señora y me dijo no. Y dije, si Dios me está diciendo por medio de los pastores, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Empecé a orar y me tardé 2 años orando, ayunando, haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué? Cuando fui, Dios acomodó todo. En ese mismo rato, hablaron con la señora, me dieron los papeles, me dieron todo, y todo quedó arreglado. Pero ¿sabe qué? Teníamos una fecha de entrada, y cuando vine, todavía la señora ya la tenía rentado. Dice, pues ¿sabe qué? Se va a pasar el domingo porque el lugar ya está ocupado. Digo, no, pues aquí dice que lo voy a ocupar los sábados.
Dice, no, pues está ocupado. Pero si quiere vamos a hablar con las personas porque ahí están todavía. Y ya vinimos y cuando llegamos aquí, dice, es que el pastor va a ocupar este lugar. ¿Ustedes hasta cuándo lo van a ocupar? Dice, no, hoy íbamos a ir a verla porque hoy es el último día que venimos. Ya nomás no le quedó a la señora más que, pues vénganse el sábado. Imagínense usted. Y así como Dios obró en ese tiempo, yo sé que Dios va a obrar otra vez. Pero hay que seguir orando para que esas oraciones sean contestadas. Imagínense, el papá del hijo pródigo, ¿usted cree que no estuvo orando por su hijo que andaba por allá perdido? ¿Cuánto tiempo, ahí nos dice en la Biblia, cuánto tiempo estuvo orando? Y vino ese problema, usted no sabe, a lo mejor Dios usó el tiempo, el clima, para que no lloviera, para que no hubiera comida en ese lugar, y este muchacho pueda volver a regresar a su casa. Sabe que el pastor Ricardo, en paz descanse, dice que Dios le decía que tenía que trabajar de tiempo completo y él se rehusaba. Pero ¿qué pasó? Que porque él ganaba muy bien en la fábrica donde trabajaba. ¿Y qué pasó? Dios cerró la fábrica para que se ocupara de la obra. Imagínese usted, nosotros tenemos un Dios de poder, pero hay que seguir intercediendo, hay que seguir orando por este lugar. Le pido la oración, así como he pedido a varias personas, y fíjense, a veces sin decirlo, se dan cuenta y oran. Gracias a la hermana Amparo que pone en sus redes sociales, en los grupos, tienen grupos muy grandes, plataformas donde ella invita a personas a predicar a nivel mundial y sin conocer este lugar, sin venirse a parar aquí, sin ser de otro país, están orando y están ayunando por este lugar. Imagínense, gloria a Dios por eso, y gloria a Dios por ellos, porque ellos se preocupan por este lugar, porque conocen a uno y saben que uno le trabaja al verdadero Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, al poderoso de Israel. Pero nosotros tenemos que estar orando para que esas oraciones sean contestadas. Dios no ha cortado su mano. Dios no ha cortado su mano. Él quiere estar siempre ahí, intercediendo. Imagínense todo el tiempo que nosotros a veces no entendemos las situaciones. Quizás puede que venga un cambio. No sabemos. Porque solamente Dios tiene la palabra. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros no sabemos. Pero hay que someterse a la voluntad de Dios primeramente. Hay que buscarlo, interceder. Y hay que ser serios en la oración. Hay que estar siempre en una línea. Imagínense, estar orando y orando y orando y orando todo el tiempo. Es muy importante ¿por qué? Porque nuestro Dios quiere escuchar tu voz. Quiere oírte y de esa manera Él te oye. Porque cuando uno no ora, hay interferencia en los aires. Hay interferencia en los aires, el enemigo se entromete. Imagínense todo lo que ha pasado en este mundo ahorita. Todo lo que está pasando en esos lugares. Sabe que allá en Poza Rica, había un hombre que se llenó el lugar de agua y el hombre se quedó arriba de una camioneta y que él, en lugar de temblar, en lugar de quizás aventarse al agua a nadar, él se hincó arriba de la camioneta y estaba orando ahí. Imagínense, la camioneta no se movía. Si usted no me cree, búsquelo en las redes sociales. Ahí está el muchacho, no sé cómo dice el video, pero hasta yo lo vi. La camioneta no se veía. La camioneta estaba fija ahí y nomás se veía cómo pasaba la corriente de agua por los lados.
Y él estaba orando, estaba pidiéndole a Dios quizás por su vida, por su familia. Usted cuando conoció de Dios, cuando conoció de Cristo, usted ora por su familiar, o usted oró por usted mismo. Señor, ayúdame. Así como a Pedro, ayúdame porque me ahogo. Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas. Pero siempre y cuando usted siga orando para que Él conteste esas oraciones. Tiene su familiar enfermo, ora por ese familiar y Dios lo sana. Es muy importante que nosotros siempre perseveremos en esa oración. Hay que vencer esos obstáculos. Ahorita tenemos este obstáculo, que yo sé que va a ser vencido de parte de Dios. Pero vamos a seguir adelante. No se ha cerrado la puerta, claro, pero sí tenemos que estar siempre orando. Si de por sí vienen pocos, ahora imagínense cambiando el horario. Es muy importante seguir adelante. Dios responde las oraciones cuando no hay solución, cuando hay pecados. A veces es lo que impide que esa oración llegue hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Sabe que cuando usted ora, esas oraciones son recogidas allá en el cielo y son guardadas de parte de nuestro Dios desde la primera vez que usted oró hasta hoy, hasta que se le acabe el tiempo, desde hoy y hasta que se le acabe el tiempo en la tierra. Esas oraciones están guardadas. Si usted rueda sus lágrimas son recogidas espiritualmente en una copa y están guardadas en el tercer cielo. Usted no sabe todo lo que pasa o todo lo que se mueve cuando uno ora. La oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuántas personas no han recibido ese milagro por una oración? La oración de fe sanará al enfermo. Y oramos y la persona se sana. Pero a veces le voy a platicar lo que me pasó una vez. Estaba orando por una prima. Y yo oraba y Señor, sánala y sánala. Y el Señor me dijo en una revelación, no te preocupes, ya va a ir a casa. Mi prima tenía cáncer. Y yo dije, pues ya va a ir para su casa, ya va a ir para estar con su familia. Pero ¿sabe qué? Dios me hablaba de la casa celestial. Mi prima era inconversa. Mi prima no conocía del Dios que yo conozco. Pero con esa oración, imagínense, y después estaba uno, o sea, yo estaba, Señor, si yo te pedí por ella, yo te pedía por ella, yo oraba por ella, y tú me dijiste bueno, yo le decía así, tú me dijiste que iba a sanar, pero él en ningún momento me dijo que iba a sanar, sino que él me dijo, va a ir a casa. ¿Y qué pasó? Que falleció mi prima. Imagínense. Y nosotros a veces, Señor, le reclamamos hasta a Dios. Dios es soberano. Dios hace las cosas a su manera. Sabe que hace como unos 7, 8 años, 9 años creo, oraba por un abuelito. Porque sus vecinos, bueno, mis vecinos me decían, es que le dio un infarto, ora por él. Y él en el hospital y yo orando por él, y ore, y iba a la iglesia, todavía no es cierto, hace como unos 17, 18 años o más. Oraba por él y oraba por él. Yo todavía yo todavía no tenía, todavía no se me había activado el ministerio de liberación. Y yo oraba por ese ancianito. Y iba a la iglesia y lo ponía en la oración en la iglesia. Y no me va a creer de tantas oraciones que se le hicieron. El cuerpo humano nomás resiste 3 infartos. ¿Y sabe qué? Este ancianito resistió 20. Los doctores estaban atónitos, no sabían ni qué pasaba porque infarto tras infarto, y salía del hospital y otra vez infarto, y lo llevaban y venía la ambulancia por él y se lo llevaban, y el Señor lo resucitaba. Quedó como un bebé, usaba pañal, ya no conocía, ya no nada. Y yo seguía orando hasta que el Señor me dijo, ya déjamelo porque me lo voy a llevar. ¿Y sabe qué? Ese día era un jueves de oración.
Nomás le dije, Señor, te lo entrego en tus manos. Tú me dijiste que te lo vas a llevar. Te lo entrego en tus manos. Yo quiero que no, pero tú sabes lo que haces. Y se lo entregué y el viernes falleció. Imagínese usted, de estar orando, de estar creyéndole a Dios, que Él es el dador de la vida. En el tiempo del COVID, me traían para arriba y para abajo, anduve para todas partes, para donde no se imagina usted. Oré por personas, ya ni me acuerdo por cuántas personas, que hasta muchas veces a sus familiares me decían, no se acerque porque tiene el virus. Y para la gloria de Dios, de tantas personas que oré, nomás 2 se murieron. Y 3 fueron resucitados. Una persona que vive en Aguascalientes, por eso dice la Biblia que el que se muere, nada conoce, nada, se le borra todo. Y a esa persona, un muchacho joven, se le tuvo que enseñar a aprender cómo agarrar el celular, cómo hacer una llamada. Se le tuvo que enseñar quién era el papá y quién era la mamá, sus hermanos, porque él no conocía a nadie. ¿Y sabe qué? Después me hablaron y no, gracias pastor, porque por la oración que usted hizo. Porque uno nomás es un intercesor, uno intercede. Yo no hago nada. El que hace las cosas se llama Cristo, por el poder de nuestro Dios y por el poder del Espíritu Santo y por su palabra. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Interceder, pedir, pelear. ¿Y nosotros qué pasó? Peleamos. Aquí en Monterrey, una mujer que vive allá allá por donde está la presa de la Boca, me hablaron, también se oró, ella estaba internada, ya estaba entubada, y acuérdense que en ese tiempo todo el que entubaban fallecía. A ella la entubaron, se oró por ella, se mandaron ángeles, estuvo orando, Dios contestó la oración, y ¿sabe qué? Hasta ¿cómo decirle? Salió en la televisión, porque decían que era un milagro. Sí, era un milagro porque le hicieron de todo y no la pudieron matar. Pero ¿qué pasó? Que yo nomás intercedí por la mujer, nomás intercedí por ella, pero ¿sabe qué? Nunca se me dijo que estaba embarazada. ¿Y qué pasó? Que el que falleció fue el bebecito. Y no falleció, lo mataron. Porque se hicieron cosas muy terribles ahí en los hospitales. Andaban muchos rumores de que por cada muerto les daban un dinero. Imagínense usted. Pero nosotros seguimos orando. Se oró por un pastor, que ese pastor, cuando supo que yo me congregaba con él, cuando supo que yo echaba fuera demonios, me dijo, eso de aquí no. Y casi me corría de la iglesia. No me corrió porque en la iglesia no se puede correr a nadie, pero sí ya no me dejó nada, ya no me dejó hacer nada, como les he platicado algún tiempo. No me dejó predicar, no me dejó ni agarrar la escoba, ni acomodar una silla. Pero ¿sabe qué? Está vivo porque ya estaba entubado. Toda su familia le dio COVID, nomás una de sus hijas era la que era la enfermera. Y si era la enfermera y estaba en la casa, ¿por qué a ella no le dio? Porque ella oraba. Muchos en el tiempo de la pandemia, porque no oraron, les entró el miedo, el temor, el pánico. Porque si usted se acerca con la persona que sobrevivió a esa basura, si usted le pregunta, es que yo oraba, es que yo pedí a Dios. Y muchos que dijeron, no, pues ya esto es imposible, ya no se puede. Pero sin embargo, Dios es el que da la vida. Por eso nosotros tenemos que orar para que esas oraciones sean contestadas, aunque parezca que ya estamos perdidos. Imagínense Jonás cuando cayó en el agua, cuando lo aventaron al agua, ¿usted cree que no oraba? Cuando vino el pez y lo tragó. Dios te va a llevar al propósito, se va a cumplir el propósito por el cual Dios te tiene en este lugar. Pásele, siéntese, bienvenida, Dios le bendiga. Pero nosotros tenemos que siempre estar orando.
Es importante la oración de fe, sanará al enfermo. La oración del justo, usted no sabe. La oración del justo puede mucho, demasiado. Cosas sorprendentes se hacen. Imagínense Daniel cuando estaba orando, dice que oró 21 días. Pero desde el primer momento que él empezó a orar, Dios mandó la respuesta. Pero el enemigo siempre quiere detener ese privilegio que tú vas a gozar, esas puertas que se van a abrir, ese milagro que tú necesitas está retenido, porque falta más oración para que todo eso sea contestado, todo lo que tú pidas, todo lo que tú quieras, siempre y cuando sea justo, Dios te va a contestar esa oración. Dios es el Dios de los imposibles, dice allá en Jeremías. Y nada hay que Dios no pueda. Filipenses 4:13, ya se lo he dicho muchas veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre y cuando seas persistente en la oración. Eso es lo que quiere nuestro Dios, escuchar tu voz todo el tiempo, en todo momento. Que no dejes de orar, para que esas oraciones siempre sean contestadas, aunque tú pienses que ya no hay remedio. Imagínese usted llorando por mi prima, y esa revelación, ya va a ir a casa. Ya va a ir a casa, me dijo. Y ella falleció. Pero él me estaba hablando de la casa celestial. De la casa celestial que está preparada para ti, para mí, para tu familia. Tiene tu nombre escrito con letras de oro. ¿Y sabe qué? En revelaciones que ha dado mi Padre, las casas se mueven. Pero yo pienso en mí, que esas casas no vamos a habitarlas. Porque imagínense, ustedes estando en la presencia de nuestro Dios, estando viendo su rostro, estando viendo los 24 ancianos, estando viendo la multitud, estándole cantando a nuestro Dios, ¿usted se va a ir a meter a la casa celestial? Dios quiere que oremos en todo momento para que esas oraciones sean cumplidas. Dios no te va a desamparar. Él siempre te va a cuidar. Cuida tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, como algunas veces o siempre se lo he dicho. Él cuida tu frente, tu espalda, tu izquierda y tu derecha. Tu pie nunca va a dar al resbaladero, pero siempre y cuando te sometas a Él. Siempre y cuando lo busques sin cansancio. Porque muchos pensamos que haciendo la oración de Elías, con eso ya estamos más santificados que Cristo y merecemos la gloria. Si acá, cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no pudieron orar una hora. ¿Piensas que haciendo la oración de Elías, con eso vas a que esas oraciones ya son contestadas? ¿Cuánto se tardó Elías? Señor, que sea manifiesto que aquí en Israel hay Dios y te ruego que mandes fuego del cielo para que se consuma el holocausto. Dice que vino fuego del cielo, se consumió el holocausto, hasta las piedras lamió todo. ¿Cuánto se tardó? 3, 4 minutos. Y nosotros pensamos que nomás doblar nuestra rodilla tantito y ya. No, Dios quiere que estés ahí postrado, que te levantes hasta que haya una respuesta para ti, para tu familia, para esa necesidad que tienes, para lo que tú ocupas. Y a veces cuando pensamos que no hay respuesta, imagínense allá el pueblo de Israel que estaba en esa hoja que viene, que en la mayoría de las Biblias viene, que está completamente sola, que no tiene nada. Esa hoja significa que estuvo 400 años nuestro Dios sin hablar. Pero cuando habló, vino el dador de la vida, el pan del cielo que descendió del cielo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nuestro Señor estuvo callado esos 400 años. Porque el pueblo de Israel estuvo orando. Y esa oración fue contestada. Y vino el libertador.
Pero ¿qué hubiera pasado que si hubieran seguido sus deleites? En la vana manera de vivir. Dice la palabra que vamos a regresar en los tiempos de Noé y estamos entrando en los tiempos de Noé. Dice que va a haber la apostasía. Ya estamos en la apostasía. Si usted se da cuenta, en la iglesia donde usted va, hay menos del 50%, hay iglesias que están hasta vacías. Imagínense, aquí estuviera lleno. Pero ya muchos apostataron a nuestro Dios. Ya no lo siguen, ya andan otra vez tomando, ya andan haciendo cosas que del mundo. Hicieron amistad con el mundo. La pandemia para eso sirvió. Porque muchos regresaron atrás. Se convirtieron en estratos de sal como la esposa de Job. Perdón. ¿Cómo se llama, hermana? Se me fue el nombre. Ahorita le digo. Imagínense, ella no nomás volteó. Ella volvió para atrás. Caminó hacia atrás. Porque ellos ya habían salido de donde estaba haciendo la destrucción. Pero ella se regresó, no nomás volteó, se regresó. Ahí en la Biblia no dice, pero ella volteó y se regresó. Y en esa regresada fue cuando se convirtió en estatua de sal. Porque no entendió la orden que le dieron los ángeles de parte de Dios. Nosotros tenemos que orar siempre. Ora por tus vecinos. Al que te caiga mal, al que te dice de cosas, ya le he dicho, al que te echa la basura en la mañana, el que te pone el carro en la puerta para que no salgas. Por eso tienes que orar. Por el que te dice de cosas cuando sales en la calle, cuando te hacen bullying. Pedro, Jacobo y Juan así eran. No. Imagínese usted. Nosotros tenemos que perseverar en la oración. Le encargo la oración por este lugar. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. No se deje. Bendiciones. Hasta pronto.